¿Qué tal, amigo? Un cordial saludo a todos que nos miran a través de este canal. En el día de hoy queremos invitarte para que puedas tomar tu Biblia, la palabra sagrada, y junto con nosotros podamos estudiar una porción más de la Escritura. En el día de hoy queremos estudiar una parábola muy interesante que puede ser de gran ayuda y bendición para la vida de cada uno de nosotros. Y para ello quiero invitarte para que podamos primeramente inclinar nuestros rostros y tener una palabra de oración. Gracias te damos, Dios nuestro, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Queremos estudiar tu palabra, pero también, oh Dios, necesitamos de la dirección de tu Espíritu Santo para que nos ilumines, nos dirija y lo que hemos de estudiar sea de bendición para nuestras vidas, de todos aquellos que también nos miran por este canal. Gracias, Padre, te lo imploramos en Jesús. Amén. Quiero invitarle para que podamos abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15. Vamos a estar leyendo el versículo 1 y el versículo 2. Dice así la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vamos a dejar la lectura hasta este versículo. Algo importante que nosotros podemos mirar en la declaración de nuestro Señor Jesús. Jesús se hace representar esta vez como una vid. ¿Qué es una vid? Una vid es una planta de enredadera que necesita como base un tronco, un apoyo, una estructura para ella poder crecer, desarrollarse y dar fruto. Ahora, hay algo sumamente importante entonces, y es que a través de esta parábola Jesús quiere enseñarnos a cada uno de nosotros cómo nosotros también podemos ser ramas fructíferas injertadas en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, cómo podemos ser cristianos exitosos en la vida espiritual, en los caminos de Dios. Cuando Jesús nos dice a nosotros que Él es la vid verdadera, nosotros entendemos por la Escritura y de acuerdo al comentario bíblico que Jesús fue plantado en este planeta Tierra por nuestro Dios, que es el labrador, como una planta selecta. Y Jesús fue puesto en este planeta Tierra y aquí nació, creció y se desarrolló. Y miramos nosotros a través de la Santa Palabra cómo la vida de Jesús fue una vida exitosa. Fue un ser humano que nunca le falló a su Padre. Fue un ser humano que siempre hizo la voluntad del Padre. Siempre estuvo dispuesto a obedecer, a servir a todo cuanto el Padre anhelara que Él hiciera. Entonces, la parábola es muy interesante, porque la parábola nos dice a nosotros en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo va a quitar, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. La palabra de Dios entonces nos está diciendo que en la viña de Dios hay dos tipos de cristianos. Ambos dicen permanecer en Jesús. Pero como dice acá la palabra, hay un tipo de cristiano o de rama que dice permanecer o estar en Cristo, pero no lleva los frutos que el Padre anhela ver. Ahora note, la palabra entonces nos dice que hay otra clase de cristiano que permaneciendo en Cristo lleva fruto, o sea, este da
lo que el Padre espera de cada uno de los que hemos aceptado ser injertado en la vid que es Cristo Jesús. Aquí nosotros podemos mirar algo sumamente interesante. Y es que dice Jesús que permaneciendo en Él vamos a dar fruto. El fruto es el resultado, y en este caso es el resultado de esa unión de la naturaleza carnal con la naturaleza espiritual. O sea, el ser humano unido a Cristo Jesús es la forma como nosotros podemos llegar a aprender a ser cristianos victoriosos, exitosos. Llama la atención que Jesús se describe a sí mismo en esta parábola como la vid verdadera. Si Jesús se hizo llamar a sí mismo en esta parábola como la vid verdadera, quiere decir que hubo una vid falsa. Y nos corresponde a nosotros investigar en la Escritura quién fue esa vid, cuál fue su problema, por qué no llegó a ser la vid verdadera. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ahora te invito a que vamos al Salmo 80. Salmo, el capítulo 80, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Verso 8 y 9, nota lo que dice la Escritura. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. ¿De quién está hablando aquí la palabra de Dios? Sin lugar a duda, todos conocemos que el pueblo que Dios hizo traer de Egipto a Canaán fue el pueblo de Israel. Israel es la vid, la cual aquí se menciona que fue traída como una planta por Dios desde Egipto y plantada en la tierra de Canaán. Ahora, cuando nosotros leemos en el libro de Isaías, vamos a ver lo que nos dice el capítulo 5, hablando de esta misma vid. Dice Isaías, el capítulo 5, del verso 1 en adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, la había desplegado, había plantado de vid escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, dio uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán en él cardos y espinos, y aún en las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Atención ahora a la declaración en el versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantío delicioso suyo. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Esperaba justicia, y he aquí clamor. Noten, amigos, la palabra de Dios en el profeta Isaías y en el Salmo 80 nos habla de una viña que Dios
trajo de Egipto, la plantó en la tierra de Canaán, el pueblo de Israel. Ahora, noten algo interesante. Nosotros vemos lo que Dios hizo por esta viña, cómo quitó a los enemigos del pueblo de Dios, que eran los habitantes de Canaán. Dios los quitó, le entregó las tierras, le entregó las casas. Dios le puso un cerco protector. Ese cerco protector era la ley de Dios. Asimismo, levantó sobre ella una torre. Esa torre era el santuario de Dios, que era el modelo de enseñanza acerca del Dios de la ley, para que se conservase el conocimiento de ese plan redentor que Dios tenía para Israel, pero también para todas las naciones de la tierra. Ahora, cuando nosotros miramos la historia y específicamente la parábola, nosotros nos damos cuenta que Israel, como vid de Dios, como planta de Dios, fracasó. No porque el padre o el lavador hubiese fallado, no, porque Dios no conoce derrota, no conoce fracaso. Y es en esta tarde entonces vamos a estudiar a la luz de la Escritura por qué fracasó la primera viña. Noten, ¿dónde estuvo el problema de esta viña? ¿Por qué no llenó las expectativas de Dios? Y esta parábola entonces es una advertencia para cada uno de nosotros, los que hemos aceptado caminar en los caminos de Dios, y para aquellos que tenemos esas proyecciones de unirnos a Jesús. Tenemos que aprender realmente el secreto del verdadero desarrollo cristiano. ¿Cómo podemos ser un cristiano victorioso? Ahora noten algo interesante. Si nosotros nos ponemos a analizar, surgiría una pregunta. ¿Qué hizo que Israel fuese una vid falsa, que se convirtiera en una planta engañosa? ¿Saben algo? La misma Escritura nos da a nosotros la clave. En la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, vamos allá al capítulo 7. Y noten lo que dice las Sagradas Escrituras. En el capítulo 7 de San Mateo, leemos el versículo 17 y el versículo 18. Noten, amigos, lo que dice la Escritura. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Por eso entonces que reconocemos, según la Biblia, que Israel se hizo una vid mala. Dios la trajo con el propósito de hacer de ella una vid buena, un plantío para Jehová, para gloria suya. Pero resultó ser un árbol malo. Ahora miren lo que dice el versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos. Eso es imposible. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Noten ustedes. O sea, lo que la palabra nos enseña a nosotros es, no puede haber en la vida de un cristiano una vida de apariencia. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo engaña. El que es malo, aunque aparente ser bueno, para Dios sigue siendo una vid mala, una mala rama, que no va a producir los frutos que Dios espera. ¿Estamos captando, mis amigos y hermanos? Ahora, una rama buena, un árbol bueno, no va a poder dar frutos malos. ¿Por qué? Porque al recibir la savia del tronco, que en la vida cristiana representa a Cristo, entonces no hay lugar para lo malo. Solamente el propósito será el agradar, el glorificar, el ensalzar el nombre de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros miramos, nos damos cuenta que Dios tenía grandes expectativas
con esta viña, con esta nación. Y esto encierra una lección para nosotros. ¿Por qué? Porque nos dice a través de la palabra qué es lo que Dios espera de cada uno de los que le hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Vamos a ver lo que Dios esperaba acerca de esta viña. ¿Cuáles eran los frutos? ¿Qué era lo que Dios anhelaba esperar de este pueblo escogido por Él para ser su nación santa? Dice la palabra de Dios en Isaías, el capítulo 5, el versículo 2, dice la última parte del versículo: esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Noten lo que dice el versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Segunda vez que se repite. Y en el versículo 7 nos va a ayudar ahora a entender qué son esas uvas silvestres. Dice así la palabra en el versículo 7: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Aquí, note: los hombres de Judá, plantío deliciosa. Esperaba juicio y he aquí vileza. Noten, hermanos y amigos, esas uvas silvestres se refieren a los frutos de la carne. Dios esperaba en esta vid encontrar los frutos del Espíritu Santo. Dice así: esperaba justicia y he aquí clamor. Cuando nosotros leemos el comentario bíblico, entonces vamos a leerle lo siguiente que voy a permitirme leerles en este momento. Dice el comentario bíblico: en vez de producir los frutos del Espíritu, Israel produjo los frutos de la carne. Y quizás muchos se pregunten, ¿cuáles son los frutos de la carne? Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios, a esa carta a los Gálatas, y vamos a leer en el capítulo 5, el versículo 19, y vamos a ver cuáles son esos frutos de la carne. Dice Gálatas, el capítulo 5, el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones y herejía, envidia, homicidio, borracheras y orgía, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Creo, mis amigos, que está claro entonces lo que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Qué era lo que Dios esperaba de esta viña? Frutos de justicia, frutos que ensalzaran a Dios. Pero lo que encontramos entonces fue una manifestación de un carácter contrario al carácter de Dios. Dice acá la cita del comentario bíblico: acciones crueles e injustas, como el fraude, el engaño, la intemperancia, la inmoralidad, el menosprecio hacia los pobres, el aprovecharse de las viudas, el no hacerle justicia al huérfano. Fueron todos estos males por los cuales los profetas de Dios siempre vivieron amonestando a esta nación. Esos fueron las uvas silvestres que produjo esta vid. Llama la atención entonces, mis hermanos y amigos, Israel había sido llamado por Dios para ser una nación santa. E Israel se comprometió a hacer esto con Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando Dios vino a buscar fruto en ella, encontró todos los frutos contrarios al carácter de Dios mismo.
Esto nos enseña una lección entonces a nosotros, hermanos y amigos. Cuando en la vida cristiana nosotros pretendemos llamarnos hijos de Dios, pero gustamos vivir en cualquiera de estas conductas o actitudes, realmente nosotros somos ramas que no estamos llevando fruto y corremos el peligro de ser cortadas, de ser desgajadas como fue la nación de Israel. Es por esto, y más que esto, que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, debemos de procurar vidas auténticas, ser transparentes, ser honestos, ser leales en lo que profesamos. Si decimos que somos cristianos, pues eso es lo que debemos de procurar vivir, que el mundo pueda ver, que el mundo pueda palpar en cada uno de nosotros, que la presencia de Dios es la que guía, es la que rige, es la que nos conduce por una vida de obras que ensalzan el nombre de nuestro Dios. Pero Israel fracasó. Noten algo interesante. Dice Gálatas, ahora vamos a leer a partir del versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley o no hay condenación de la ley. O sea, son estos los frutos que Dios esperaba de esta vid. Y estos frutos, entonces, ¿a dónde los encontramos? En la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Porque la vida de Jesús fue el reflejo de todos estos frutos. Y ahora, cuando Jesús se presenta como la vid verdadera, quiere enseñarnos cómo nosotros también podemos ser ramas fructíferas, cómo podemos llegar a ser cristianos, reales, verdaderos, triunfantes en la lucha con el pecado. ¿Y cuál fue el secreto de Jesús? Jesús permaneció siempre al lado de su Padre. Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre. Siempre buscó hacer lo que el Padre le indicaba hacer. Ahora nota, ahora Jesús nos pide a nosotros que permanezcamos en Él, unidos en Él. Podremos dar esos frutos. Nota, mi amigo, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 1. Romanos, el capítulo 8, el versículo 1, nos enseña precisamente lo que estoy tratando de compartir. Dice así la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué lindo! Cuando estamos en Cristo, haciendo la vida como Cristo quiere, no hay condenación. O sea, la ley no tiene nada en contra nuestra. Pero hay un secreto. Dice la palabra de Dios que los que están en Cristo no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Noten, esta es la clave. Decir que tengo a Cristo y que Cristo me tiene a mí, ¿cómo lo puedo comprobar? Por los frutos, por las obras. Pero si yo digo que soy un cristiano, pero noten, me gozo en la maldad, me gozo en el pecado, en la injusticia, me gozo en la enemistad, en los pleitos, en los celos, en las iras. Entonces, yo digo que estoy en Cristo, pero en realidad no permanezco en Él. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña en este versículo, solamente cuando estamos realmente unidos a Cristo, la vid viviente, entonces es porque el Espíritu Santo ha encontrado lugar en nuestras vidas. Nos ha unido a Cristo, pero la verdad de Dios es la que ahora se ve por un modo de testificación. Una vida ordenada que en nuestras acciones se plasma el evangelio o la verdad de Cristo Jesús. Y es así como vivimos, noten ustedes, hermanos y amigos, guardando la ley. Pero yo no guardo la ley para ganar salvación, no. Yo guardo la ley porque es el medio que me enseña a cómo caminar en justicia para agradar a mi Dios, para agradar a mi Salvador. Fíjense en algo interesante que nosotros podemos ver en el pueblo de Israel.
Cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, ya los enemigos habían perecido en el Mar Rojo. Ahora Dios los aceptaba a ellos como nación, como pueblo suyo. El compromiso de ellos era escuchar la voz de Dios y atender al pacto que Dios le daba. Noten, ya eran el pueblo de Dios. De igual forma, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, el guardar la ley es por el compromiso de vivir para nuestro Dios. Ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora vivimos procurando hacer la voluntad de nuestro Dios, siempre bajo la orientación de la palabra y la dirección de su Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos entender. Qué triste es hoy en día escuchar personas que dicen que ya no hay que guardar la ley. ¿Saben algo interesante? Si eso fuera así el caso, que no es, entonces trataríamos de dar a entender que Dios acepta la maldad, lo malo, el pecado, la injusticia, y que a Dios no le interesan esas cosas. Pero nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios de justicia. Y Él no se goza en la maldad, Él se goza en la justicia. Es por esto que hoy en día, lamentablemente, muchas personas viven engañadas creyéndose estar en Cristo Jesús, pero su testimonio, su vida, no ejemplifica la vida de Cristo. Y es aquí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. El procurar no llevar una vida de apariencia, porque al final solo estaríamos engañados nosotros mismos. Qué triste sería llevar una experiencia como esta. Lo que hoy nosotros necesitamos asegurar nuestras vidas es que estoy realmente permaneciendo en Cristo y Cristo en mí. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Por la forma como hoy estoy viviendo. Con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con mi prójimo, con mis amigos. Noten, pero si yo soy una persona que el mundo huye de mí, que el mundo tiene, noten, miedo de mí, porque soy una persona insoportable y me llamo cristiano, ahí hay algo que anda mal. Porque si estamos dando los frutos del Espíritu Santo, amor produce amor, gozo contagia gozo. Mis hermanos y amigos, es una lección muy importante que hoy nosotros debemos de procurar. Miren, Dios tenía una expectativa muy grande con la nación judía, como hoy la tiene con cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Dice la palabra de Dios entonces, en el libro de Isaías, el capítulo 61, miren lo que dice la parte final del versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Isaías capítulo 61, la parte final del versículo 3. Y serían llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos a través de estas palabras? Número 1, árboles de justicia. La vida del pueblo de Israel, si se hubiese permanecido unida a la vid viviente, en su vida se iba a ver y a reconocer el poder de Dios, de un Dios que transforma, de un Dios que da vida, de un Dios que renueva, de un Dios que hace nueva todas las cosas. En ese contexto ellos serían árboles de justicia, donde a través de su vida, de su testimonio, de su forma de ellos conducirse, noten, y van a evidenciar el poder de ese Dios maravilloso, el Dios que hace nueva todas las cosas. ¡Qué lindo! Esas eran las expectativas de Dios. Número 2, plantío de Jehová. ¿Qué quiere decir? ¿Qué eran estas expectativas? Una nación escogida para mostrar al mundo cómo se recibe y se vive la salvación en Cristo Jesús. Eso era lo que quería decir plantío de Jehová. Un pueblo que fuera un modelo de enseñanza, que a través de su vida, de sus vivencias,
noten ustedes, el mundo pudiese ver el poder de un evangelio que nos habla acerca de un Cristo viviente, de un Dios que nos salva, que nos hace nueva criatura, de un Dios que nos busca a pesar del pecado, de un Dios que no quiere que fracasemos o recibamos las consecuencias del pecado. Un Dios que si nosotros le damos la oportunidad, nos va a dar vida nueva en Cristo Jesús. En ese contexto, Israel era llamado para ser el plantío de Jehová. Y noten ustedes, dice, para gloria suya. ¿Qué es la gloria de Dios? Su carácter perfecto. O sea, cuando todas las naciones que rodeasen a Israel mirasen el carácter de los habitantes de esta nación, se iban a preguntar cómo esta nación era una nación de hombres, mujeres y niños con una conducta tan santa, una conducta tan correcta, una conducta tan buena. Y entonces ellos iban a poderles comunicar: hay un Dios en los cielos que tiene el poder de transformar los corazones, tiene el poder de transformar nuestras vidas e implantar en cada uno de nosotros esos mismos atributos del carácter de Dios. Y era a través de esa palabra sagrada como Dios tenía el propósito. Por eso es que cada día Dios les enviaba mensajeros, Dios les enviaba la palabra de Dios, como hoy en día también nosotros la recibimos. Pero ¿sabe algo? Lamentablemente, la nación de Israel cerró los oídos a los mensajeros. Y el último mensajero enviado fue el hijo mismo, el dueño de la viña. ¿Y qué hicieron? La nación de Israel lo crucificaron. Qué triste la situación de esta viña. Aquí encierra una lección poderosa, mis hermanos y amigos. Porque es posible que nosotros podamos pretender decir que somos cristianos, pero a la vez nos desagradan la palabra de Dios, los consejos de Dios, las orientaciones de Dios. Noten. Y una de las cosas que Israel debió haber hecho era haber sido humilde, aceptar la voz de Dios, aceptar esos mensajes que Dios envió una y otra vez a través de los profetas, de los mensajeros, que lo llamaron al arrepentimiento. Hoy estamos viviendo en una generación, en momentos, donde a través de la palabra lo que encontramos es que Dios nos está llamando a un arrepentimiento, a un abandono de todas aquellas cosas que ofenden a Dios. Eso es lo que hoy, cuando nosotros leemos la Escritura, estamos mirando. Es el perdón lo que Dios nos quiere otorgar. Pero para Dios otorgarnos esa bendición, nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir los consejos y las orientaciones divinas. Entonces note algo interesante. Cuando nosotros miramos la Escritura, vamos a ver dónde estuvo el problema de esta nación, de este pueblo o esta viña. Dice la palabra de Dios en Oseas, el capítulo 6, el versículo 4. ¿Qué te haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Atención. La piedad vuestra es como nube de mañana. ¿Y cómo es la nube de la mañana? Que en un momento está y pronto desaparece. Sigue diciendo el texto. Vuestra piedad es como el rocío de la madrugada que se desvanece. O sea, en un momento aparentaban que eran una vid buena, pero pronto volvían a las mismas andanzas, volvían a ese estilo de vida antigua. No había una piedad permanente, estable. Dicho de otra manera, la vida de este pueblo fue una vida de apariencias. Era una viña que engañaba a todos.
porque se hacía representar a sí mismo como una viña auténtica. Pero ¿sabes algo interesante? Los frutos la denunciaban como una mala vid. De igual manera, cuando nosotros como cristianos no vivimos una vida correcta delante de Dios, entonces lamentablemente nosotros no somos cristianos correctos, somos malos cristianos. Y al fin nos va a pasar lo que pasó con esta viña. Por eso, nota lo que Jesús dijo en su momento. Jesús dijo en su momento, en ese evangelio, en esta parábola que estamos estudiando, San Juan, el capítulo 15, mira lo que dijo Jesús en su momento en esta parábola. Dice así, San Juan, capítulo 15, el versículo 4 y 5, dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí está la clave. ¿Permaneced en quién? En Cristo. Y que Él permanezca en nosotros. Como el pámpano o como la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separado de mí, nada podéis hacer. A mi hermano, aquí está el secreto realmente de un cristianismo auténtico, una vida correcta delante de Dios. ¿Cuál es? Permanecer siempre en Cristo. Y nota algo interesante: permanecer en Cristo no es tener teoría en la mente, no es conocer acerca de Dios, no. Es un estilo de vida práctica, eso es diferente. O sea, el conocimiento de Dios a través de su palabra, hemos de incorporarlo a un estilo de vida que pueda ser sentido y notado por los que están a nuestro alrededor. Es así como nosotros permanecemos en Cristo y Cristo permanece en nosotros. Pero noten ustedes, Israel no permaneció en Dios. Israel acumuló conocimiento, muchas leyes, muchas reglas, pero alejado de Dios. Entonces, mis hermanos y amigos, hay una lección en esta parábola para nosotros. ¿Ve? Hay una gran lección. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que al final, cuando Jesús se despide de esta nación como pueblo suyo, las palabras de Jesús dieron en el punto acerca del problema de esta nación y que son una gran lección para nosotros que hoy permanecemos llamándonos el pueblo de Dios. Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 23. Miren lo que dice el versículo 27 en adelante. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran muy hermosos. Noten, este era el problema de Israel. Mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Estamos captando más clarito, hermano, que esto? Aquí. Esta fue la situación que hizo de Israel una vida engañosa, una falsa vid. Pero es una lección para nosotros que hoy queremos ser y tener la seguridad de que somos el pueblo de Dios. Si nosotros mantenemos una actitud como la de este pueblo, sin lugar a duda también vamos a ser cortados, y ninguno de nosotros queremos que esa sea nuestra experiencia. Es por esto entonces que necesitamos aprender cómo debemos nosotros de permanecer unidos a esa vid, haciendo la voluntad de Dios. Es una lección que no debemos de perder. Ahora, vamos acá al libro de Oseas, profeta menor, el profeta Oseas. En el capítulo 4 hay un texto que llama poderosamente la atención, porque allí la palabra de Dios presenta una razón por la cual esta viña tuvo que ser desechada.
tuvo que ser abandonada. Y es lo que sucederá a todo aquel que, queriendo entrar al reino de Dios, no aprendamos a permanecer en Cristo, porque correremos la misma suerte. Dice la palabra de Dios en Oseas, el capítulo 4, noten el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Noten, amigos, noten, hermanos, hay aquí una sentencia y se presenta la causa por la cual Israel fue destruido, fue desechado, fue abandonado por Dios. Y la razón que Dios presenta en primera instancia dice que le faltó conocimiento. Ahora la pregunta es, ¿había conocimiento en medio de ellos, sí o no? ¿Tenían la palabra de Dios? Claro que sí. Entonces, ¿a qué conocimiento se refiere? Hermano, aquí hay una lección sumamente interesante. ¿Y sabes algo? Aquí hay una lección para nosotros. Israel tuvo el verdadero conocimiento de Dios, pero ese conocimiento lo desechó, no lo puso en su vida, no lo recibió como palabra de Dios. Se hizo oído sordo, rechazó el mensaje y los mensajeros. Y eso es una de las cosas que hoy en día está sucediendo. Multitudes de personas se sienten contentas con decir yo soy cristiano por el hecho de que forman parte de una agrupación religiosa, pero no investigan ciertamente si están cumpliendo con los requerimientos de Dios para ser una viña fértil o una rama que realmente está dando los frutos. Noten un asunto interesante. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. ¿Sabes algo interesante, mi hermano? Dios puede pasar por alto ciertas ignorancias, pero lo que Dios no puede hacer, noten, hermanos, es perdonar una actitud de ignorancia voluntaria intencional con las cosas espirituales. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios nos envía un mensaje, cuando Dios te envía un mensaje, tú no puedes desechar o dejar de oír ese mensaje porque no te gusta, porque no te parece. Porque puedes estar incurriendo en este mismo pecado. El mensaje que Dios cree conveniente que necesitas, te lo envía. Pero al tú rechazarlo, entonces ese tipo de ignorancia Dios no la puede perdonar. Y quiero leerles un pasaje que está en esa carta de Segunda de Pedro. Dice el capítulo 3, Segunda de Pedro, el capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 5 en adelante. Segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 5. Nota lo que dice la Escritura en estos versos. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, atención, están reservados por la misma palabra, aguardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis, noten, amigos, la ignorancia intencional de los mensajes que Dios nos da para que nos preparemos, para que atendemos. Si no lo queremos oír, ese tipo de ignorancia Dios no la va a perdonar. Y nosotros miramos algo sumamente interesante. ¿Y qué es? Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Entonces, hermanos y amigos, el mensaje para esta hora, el mensaje que Dios tiene para nosotros, para ti, para mí en este tiempo, es un mensaje de arrepentimiento, volvernos a Dios de corazón sincero, porque la palabra dice que el cielo y la tierra ahorita mismo está preservado para el día del fuego de la ira de Dios, donde también serán destruidos los hombres impíos. Y ni tú ni yo queremos estar en ese lugar, pero entonces hemos de tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Es de unirme a la vid Cristo Jesús, es de permanecer en Cristo y darle lugar a su palabra, darle lugar a su voluntad. Así como Cristo permaneció en la voluntad del Padre, hoy nosotros estamos llamados a permanecer en la voluntad del Hijo. Así como el Hijo vivió la vida del Padre, hoy nosotros debemos de vivir la vida del Hijo. Y es así como nos convertimos en ramas fructíferas. Es así como en la vida nuestra se van a cumplir esas expectativas que Dios tiene con cada uno de nosotros. Algo que quiero hacerles notar en este momento está en el libro de Éxodo, el capítulo 19. Quiero que mires algo. Dios le iba a dar la ley a la nación de Israel, capítulo 20. Pero en el capítulo 19 nosotros encontramos que antes de ser dada la ley al pueblo de Israel, Dios llamó a Moisés y a través de Moisés le envía un mensaje al pueblo de Israel en aquel entonces. Porque Dios quiere concertar un pacto con el pueblo en aquel entonces, para hacer de ella finalmente esa nación que Dios quería que fuera. Dice la palabra de Dios en Éxodo, el capítulo 19, a partir del verso 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, noten, ¿qué era lo que Dios quería? Que el pueblo estuviese siempre pendiente y presente con su oído a la voz de Dios, dispuesto a escuchar, dispuesto a hacer, dispuesto a atender lo que Dios les indicase hacer. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Noten, Israel iba a ser un reino de sacerdotes, una nación santa. Pero ¿cuál era el compromiso? Las condiciones del pacto. Ahora, tú te preguntas cuáles son las condiciones de ese pacto. Y nosotros vamos a encontrar, mi hermano, que son las mismas condiciones de ese nuevo pacto que Dios ha concertado en los días de hoy, con todo aquel que acepte las condiciones de ese pacto. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 4, el versículo 13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Interesante, mis hermanos y amigos, que Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo, justo y es bueno. Asimismo es la ley. La ley es santa, es justa y es buena. Pero hay algo interesante. La ley no me puede dar salvación. El que da la salvación es Cristo Jesús. Pero la ley es la guía, es la orientación para saber caminar en la senda correcta. Ahora, ¿qué hizo Israel? Prometió guardar las condiciones o la exigencia del pacto, pero vivió divorciado. Entonces nosotros miramos algo sumamente interesante. En el libro de Oseas, Dios presentó por qué iban a ser ellos echados del sacerdocio, como les acabé de leer ahorita. Por cuanto desechaste el conocimiento de Dios, te voy a echar del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios,
yo también me voy a olvidar de tus hijos. ¿Te das cuenta, mi hermano? Mi hermano. ¿Cómo dicen muchos hoy que la ley no hay que guardarla? Si la ley son las condiciones de ese pacto de gracia, de ese pacto de amor, de ese pacto inmerecido. Dios nos da vida eterna, no en virtud de lo que tú y yo hagamos o lo bueno que seamos, no. Es en virtud de su amor que nosotros no merecíamos. Pero eso no da licencia para nosotros seguir transgrediendo o conduciendo contrario a la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, el verso 15. ¿Qué dijo Jesús en este Evangelio? San Juan 14, el versículo 15. Si me amáis, ¿qué dijo Jesús? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Ahí está. Israel debió amar la ley no para alcanzar justicia. Israel debió guardar o vivir la ley porque la justicia venía del Dios que los había tomado como pueblo. Ya ellos estaban salvados, ya los egipcios habían ahogado, ya los enemigos de ellos que estaban en Canaán habían sido ya desechados, habían sido apartados. Ellos ahora solamente tenían el deber de ¿qué cosa? Al andar en los caminos de Dios era andar en la palabra o los requerimientos de Dios a través de su santa y divina ley. De igual manera hoy en día, yo no guardo la ley para alcanzar salvación. Yo guardo la ley porque ya he recibido la salvación en Cristo Jesús. Y ahora me place, me agrada, ¿qué cosa? Hacer feliz a mi Salvador. Ahora yo no quiero hacerlo sentir triste. Yo no quiero contristarlo. Esa es la razón de lo que es la ley. Noten lo que dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Atención. Y el que no guarda la ley, el texto está diciendo, entonces ese no ama a Jesús. Y si no ama a Jesús, ¿qué pasa? Noten ustedes. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que tiene mis mandamientos, Juan 14, 21, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué Israel tuvo que ser desechado? Porque no amaba a Dios. Solo quería las bendiciones de Dios, pero no estaba dispuesto a cumplir con el compromiso que había adquirido ante Dios y con Dios. De igual manera nosotros hoy en día, ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres tener bendición? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres tener realmente una vida exitosa? Entonces, hermano, al unirnos a Jesús, no solamente es de nombre, debe de haber una experiencia personal, real, auténtica, una forma de vida, una manera que ensalce a Cristo por nuestra conducta, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de tratarnos, por nuestra manera de nosotros relacionarnos con el vecino, por nuestra manera de nosotros en nuestros tratos, en nuestros negocios, en todo lo que hagamos. El mundo debe de ver en nosotros la persona de Jesús. Noten, y eso es guardar la ley. Y en esas actitudes no hay condenación de la ley. Y esta es la evidencia de que permanecemos en Cristo. Ahora noten algo, y con esto queremos terminar. Hay una advertencia tremenda en esta parábola. San Juan, capítulo 15, el verso 6, escucha lo que dijo Jesús. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. ¿Sabe, hermano, qué dijo Jesús aquí? Esto representa una obra de juicio. Un tema anterior que presentábamos, hablábamos acerca de esta obra que hoy se está realizando. Ahora Jesús nos está diciendo que todo pámpano, toda rama, todo cristiano que se dice estar en él, pero no lleva fruto de justicia, sino que permanece separado de él, va a ser quitada, va a ser desarraigada. Noten, ¿para qué? Para que se seque, la recogen
y la echen en el fuego eterno. ¿Sabes algo, hermano y amigo? A Dios nadie lo puede engañar. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Israel sembró maldad, entonces eso fue lo que tuvo que cosechar. Mi hermano y amigo, pero hay una gran promesa en esta parábola, dijo Jesús. Todo aquel que lleve fruto, dice así, lo va a limpiar para que lleve más fruto. O sea, hermano, esa es una invitación que Dios nos hace hoy a través de su palabra. Dios quiere que nosotros llevemos frutos de justicia. Pero todo aquel que llevando fruto por estar unido a Cristo, Dios va a hacer una obra de santificación, una obra de purificación, quitando todas aquellas cosas que estorban o afean nuestro carácter, para moldear en cada uno de nosotros el carácter de Cristo, para que el mundo pueda ver realmente la gloria de Dios en nuestras vidas. Y esta es la invitación que en esta hora quiero hacer. Dios quiere hacer de ti una rama, una vid fructífera, pero hemos, número uno, de asegurarnos de que nuestra vida no es una falsedad, no es una hipocresía, no es una vida de apariencia, sino que realmente somos auténticos porque hemos venido a Cristo con el deseo de ser limpiados, de ser transformados, de ser habilitados por Cristo para dar esos frutos. Entonces dice la palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hermano y amigo que me has escuchado y has estado leyendo conmigo la palabra, en esta hora Dios te hace una invitación. Y es para que podamos unirnos a Cristo Jesús si no nos hemos unido. Y si ya hemos hecho esa obra, procuremos permanecer, pero de una manera sincera, honesta, correcta delante de Dios, para que así el Espíritu Santo pueda hacer esa obra de podar nuestro carácter y cada día podamos crecer, avanzar, pero que cuando el tiempo no sea más, cada uno de nosotros hayamos podido dar lugar a la obra interna del Espíritu Santo y dar los frutos que hagan de nosotros realmente un pámpano viviente, un cristiano que vive para la honra y gloria de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano y amigo, es mi deseo y oración en este momento. Vamos a tener una pequeña palabra de oración para que pidamos esa bendición. Gracias, Dios nuestro, te damos, porque en tu palabra podemos encontrar las orientaciones y esos consejos que nos ayudan a ser sabios para vivir correctamente delante de ti. Padre Santo, necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo para que nuestras conciencias realmente puedan despertarse y así, oh Dios, podamos rendir nuestras vidas a usted. Así podamos realmente aprender a vivir unidos, aferrados, siempre dispuestos a hacer tu voluntad. Y así, oh Dios, tu Espíritu Santo cada día pueda grabar tu verdad en nuestros corazones y pueda producir esos frutos de justicia, que son los frutos que honran y glorifican tu nombre. Gracias por esta bella oportunidad. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.